acuerdo antes, cuando el club de banqueros era el club de banqueros, no podía la gente de afuera meterse y a comer. Ni las mujeres tampoco. ¿Cómo? Mujeres no permitían. No, No siempre. permitían mujeres. ¿De veras? No, ¿El eran club de puros. Toby? Sí, eran puros hombres. Ahí no. A ver, una cosa ahí, yo un día ahí armé un megafollón. Pues no querían dejar entrar a mi hermana al comedor y me sacaron 3 policías. ¿No? A ver, Lu, si eso es cierto, yo no lo recuerdo. Cuando el club de banqueros, el comedor estaba allí en el edificio Guardiola, entraban mujeres, ¿no? Pues además, a ver, ya mujeres eran funcionarias de bancos, pues ¿cómo les iban a impedir entrar? Llegan a presidentes. Sí. Pero bueno, eso pasó, ¿no? Y Sí, entonces sí, sí. la, el techo este duro de concreto que le pusieron a este edificio fue muy criticado desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Porque esto es un edificio colonial. Pero pues así fue como se resolvió. Era un patio abierto. Era un patio, era un patio colonial típico, Claro. ¿no? Como típico de todas las construcciones españolas, Sí. con un patio central. Y entonces, como taparon el patio, pues el restaurante, el salón de fiestas es allí. Pero mi opinión es, a ver, Lu, no sé si tú la compartes, ¿no? El comedor del banco en la parte de abajo del patio, yo lo siento muy frío el lugar, ¿no? Prefiero yo 1000 veces esto, ¿no? Porque además es aquí saliendo y asomándonos, ¿no? Pero bueno, bienvenidos todos al Club de Banqueros. Muchas gracias. Yo, el, el presidente del Club de Banqueros era amigo mío. Y casualmente este cuate era hijo de Pedro Vargas, el cantante Sí, claro. ese. Muy agradecido, muy agradecido. Ese, Muy agradecido. ese. Alejandro Vargas. Sí. Y no cantaba nada, Alejandro. ¿El hijo no? No, No. Asignan los lugares, Carlitos. Asignan los lugares. Ah, no, pues como ustedes gusten, desde luego, Sofi, Eduardo, en la cabecera. No. Estas dos. Mejor tú, mira, yo de aquel lado. Si quieres, no. A ver, yo propongo eso. Carlos y Yoyis en la cabeza. No. Dos presidentes. Es demasiado. No. Yo creo que los anfitriones deben ir en la cabecera. Yo creo. mejor no, Carlos. Bueno, Sí, pues sí, a pues ver, sí, no, a mejor ver. a ver, hay dos Ahí cabeceras. había Bueno. soluciones. Que tú y yo. ¿Estás de acuerdo? Me trae un chuspirul, ¿no? ¿Qué tal, capitán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, un whisky JB con ginger ale. Whisky puesto JB con ginger ale. Y las demás, todo. Gracias, No mil. de qué, señor. Adelante. No desea que les traigamos una botana al centro, unos tacos de chilorio, unas chalupitas caretanas. ¿Sabe que yo no soy mucho de botanas? No, a ver, aquí vamos a pedir a la carta, Sí. obliga a los bancos de emisión a financiarle, a otorgarle un préstamo obligatorio. Esto, como... Es que dice Lu que tengo unos pelos muy tiesos. Les financian los bancos de emisión. Eso convierte a los bancos de emisión en enemigos de la revolución, ¿no? Pero el bando revolucionario, ¿cómo se financió? Ahí es donde viene lo de los bilimbiques. Tanto el régimen de Venustiano Carranza
¿no? Con su brazo armado que era Obregón, como el régimen de Pancho Villa, empiezan a emitir sus propios billetes sin ningún respaldo y sin ningún fundamento. A esos eran a los que se llamaban bilimbiques. Sí, que no tenían Entonces respaldo. vino una inundación de bilimbiques de la circulación con una inflación tremenda y un desplome de sus precios. ¿Sí? Entonces, pero el término bilimbique, en una ocasión, en una conversación, yo dije que el papel moneda revolucionario tenía de chile y de dulce de manteca. Tercero, su legalidad. Y cuarto, su falsidad. La palabra de bilimbique, ¿de a dónde viene? ¿No? Recuerdan que en Sonora, en Cananea, Sonora, la empresa esa que manejaba la mina de cobre era una empresa americana, la Azarco, ¿sí? Y ahí surgió un pagador, un cajero, que inventó. Y entonces, de ahí viene lo de bilimbiques. Entonces, los bilimbiques era el papel moneda revolucionario que emitió el bando de Pancho Villa, de Francisco Villa. Y a los bilimbicos de Francisco Villa eran unos papelotes así blancos impresos y les llamaban calzones villistas porque eran blancos. Bueno, eso era. Esa no me la sabía de los calzones. Entonces eran los calzones villistas. Entonces, más o menos hubo bilimbiques en la circulación hasta 1910. Álvaro Obregón derrota militarmente a Pancho Villa, ¿no? 9 años después crean al Banco de México para emitir billetes. La gente no sabía, no quería saber nada. ¿Te acuerdas que había el dicho ese español que dice, el que con leche se quema, hasta el requesón le sopla, ¿no? No me lo sabía. Bueno, pues ya la gente no quería saber porque tenía el recuerdo de los bilimbiques revolucionarios. Y los bilimbiques también le dieron mucha riqueza a la numismática. Ya. Capitán. Oiga, oiga, ¿tú ya ordenaste, Carlos? No, todavía no. Ok. A ver, foto. Foto. Entonces, imprimir tantos bilimbiques y hubo tanta variedad Sí, ¿verdad? que eso Gracias. enriqueció tremendamente la numismática Ajá. mexicana, ¿no? Hay coleccionistas que nada más coleccionan bilimbiques, ¿no? Ah, ok. Porque eran las... Y entonces yo dije eso en esa conferencia y estaba ahí el subdirector de la Sociedad Numismática. Sacó su pluma y una libretita y le anotó Ah, de que tenían 4 problemas, ¿no? vamos a ver si es cierto que superan a los vergüenzas. Yo voy por presidente, pero aquí en este tipo era 10 casas a plumas de hecho. Y pues, Digo que sí lo hay metafóricamente. Ese billete de 5,000 pesos lo encarna nuestro amigo organizador extraordinario y para él pido un aplauso. Nunca te habían dicho billete de 5,000 No. pesos, ¿no? Es que
Ya eso es valer un poquito más de lo que yo pensaba. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Pues, pero a ver, fíjense, a ver, yo hago esto. Ustedes, el billete de más alta denominación es 1,000 pesos, ¿no? sí, actualmente así es. ¿Podría haber billetes de 5,000 pesos y de 2,000? Yo no lo sé. Yo pienso que sí. Sí. ¿Sabes por qué no lo hay? Por las tarjetas de crédito. Ah, sí, bueno, es que la tendencia es todo ya en billetes, papel moneda ya tiene. Pues la demanda de billetes sigue. ¿De veras? Sí. ¿Sabes qué? El lavado de dinero, Claro, sí. la evasión de impuestos, Sí, sí, lo que se paga en billete no queda rastro, claro, claro. lo claro. que se paga con tarjeta de débito, de crédito, queda rastro. Sí, de veras. Sí, claro, queda, 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 no, rastro, sí, por supuesto. Sí, queda claro. rastro, No, queda. no, y el narco nunca va a dejar rastro. Con los miles de Y a pesar del auge de las tarjetas de débito y de los sistemas de pago y todo eso, Claro, claro. el, Electrónicos, transferencias y demás. todo eso, el, es que sabes qué, que dan tanto hielo Que te cambien otro vaso, que te lo cambien. ah, Bueno, yo también quisiera, si me permiten, un minuto de su atención. Pues la tercera ocasión que tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor. Entonces, de entrada yo pido un fuerte aplauso para los anfitriones. Y digo que es la tercera vez que tenemos la oportunidad de que nos acompañen, porque muchos de ustedes ya saben que en Puebla ya hubo 2 conferencias que nos impartió el doctor Eduardo Turren Díaz. 2 exitosas conferencias, algunos de ustedes asistieron, pero ¿qué creen? Que ya viene la tercera. Ya viene la tercera, ya nos amenazó. No, no es cierto. Ya está la tercera en puerta. Va a tratar precisamente sobre los 100 años del Banco de México. En 1925, y si no me equivoco, el 25 de agosto, se creó el Banco de México, ya son 100 años, en agosto de este año, y sobre eso versará la nueva conferencia, la tercera. Entonces, pues ya nos pondremos de acuerdo, mi estimado Eduardo, para ver en qué fecha y demás, pero pues obviamente todos estamos cordialmente invitados. Repito, han sido muy exitosas ambas conferencias. A esperar la fecha. Yo quisiera, si me permítame tantito, por favor, ¿sí? Yo quisiera, algunos de nosotros no nos conocemos unos con otros, o nos estamos conociendo, o ya nos conocimos, ya estamos juntos y demás, ¿no? Ahí en el museo. Que cada uno tomara un minuto nomás para hacerse una autopresentación. No más de un minuto, porque pues, no se trata de leer el currículum, sino de hacer una presentación de lo más general, lo más significativo de cada uno, lo que consideremos. Entonces, si están de acuerdo, cada uno podemos tomar un minuto, platicar de nosotros, una autopresentación, y creo que eso servirá para integrar un poquito mejor el grupo. Entonces, pues se me ocurre que podríamos empezar contigo. Perdón, adelante. Una pequeña interrupción. Sí. Mi esposa Lu Murillo hizo un gran esfuerzo de organización para que se llevara a cabo esta visita y todo, y quiero... Es cierto, perdón. El salón, la reservación, todo. Los boletos, Los todo. boletos, todo. Ha sido una gran organizadora. Perdón. Otro aplauso. Otro aplauso. Gracias, Carlos. Bueno, mi nombre, Jacob Prado, su servidor, abogado, la cual es un verdadero honor poder sentarse. Un especial agradecimiento a nuestro anfitrión, a nuestros anfitriones particularmente. La invitación, porque de no ser por él, pues no estaríamos también aquí. Por supuesto, muchísimas gracias, Carlos, y a los demás organizadores. Gracias.
profundo en la sociedad, ante el cambio civilizatorio en el que nos encontramos, poder incidir en esas esferas complejas. Gracias. Actual coordinador de Opción Ciudadana. Mucho gusto, mi nombre es Adrián Guerrero Carvajal, soy abogado litigante aquí en la Ciudad de México. Su despacho está aquí en Reforma y básicamente pues yo tuve el acercamiento con Ernesto derivado de igual de nuestros valores sociales y de interés nacional. Yo en Naucalpan conformamos una asociación civil, entonces igualmente tenemos labores de políticas públicas o de diseño, de análisis de políticas públicas para pues, nuestra sociedad en el Estado de México. Por ello tuvimos agradecerse. Muchísimas gracias. Gracias. Que llevamos a las pequeñas y medianas. A todos, un gusto coincidir. Soy la secretaria del partido abierto y es un placer justo cada uno de ustedes y pues de corazón mil gracias por este recibimiento tan bonito. Israel Trujillo López, primera reconozco el privilegio que nos recibían nuestros anfitriones, la gente por esta mesa. Muchas gracias. Y les voy a convidar un tequilita que nos apetezca. Hombre, doble aplauso, doble aplauso. Triple. Estoy licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Me vine a trabajar 6 años aquí a México, a CECOFI, a la Secretaría, 3 años con el doctor Herminio Blanco, 3 años con Ernesto Derbez. Con Ernesto Derbez estuve 6 años y ahí estudié 2 diplomados en el ITAM, Derecho Tributario, Juicio de Amparo y 3 años estudié la maestría en la Universidad Panamericana en Derecho Fiscal. Entonces, la Ciudad de México me dio una excelente capacitación, pues, ejerzo mi profesión allá en la Ciudad de Puebla y pues encantado de estar aquí con ustedes. Qué bien. Yolanda Viveros Galindo, encantada por la invitación, por las personas tan lindas, tan que he conocido el día de hoy. Llevo 9 años trabajando en Bain Díaz, México, en el área comercial. Soy contador. Mucho gusto. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por recibirnos, gracias a ustedes, que son excelentes anfitrionas, Carlos, Ernesto, que son quienes elaboraron la invitación. Desde el primer momento se sintió la vibra de venir a conocer una institución tan importante para la vida nacional. Yo me siento muy contento realmente por eso. Aquí viví un tiempo, pero estudié aquí en la Ciudad de México y nunca se me ocurrió paso tan rápido aquí en la ciudad, que son ráfagas nada más que vengo un edificio. Pero ahora hubo la oportunidad. Muchas gracias, soy Telésforo Guerrero González, soy maestro de historia, ahora ya jubilado. Ah, qué bien. Bueno, ya ¿verdad? Soy un Murillo. Yo entré al Banco de México también en los 90. A Eduardo lo conozco desde 1997. Apenas hace 5 o 7 años que nos casamos, pero hoy ustedes con toda su atención. El Banco de México está haciendo la labor de promocionar más lo que es el Banco de México. Mucha gente decía Banco de México y pensaba que era Banamex, ¿no? Entonces Banco de México es el Banco Central, ¿no? Y yo me siento muy honrada de haber pertenecido al banco y ahora ser esposa de Eduardo, que es un hombre magnífico, es una maravillosa persona, un hombre extremadamente inteligente, y eso a mí me hace sentir muy orgullosa y muy orgullosa de Carlos, y ahora todos ustedes, y es un gusto siempre compartir. Muy bien, muy bien. Mi nombre es María de Jacqueline Corona. Yo tengo el gusto de conocer a Carlos desde hace
40 y tantos No, años. más de 50. Y a Yogis también. Yo soy invitada de Yogis, soy psicóloga clínica y actualmente me desarrollo en el área automotriz y de verdad estoy muy complacida de conocerlos, de convivir con ustedes, de estar recreándome de tan bello espectáculo que es venir al centro y muy agradecida. Yo soy Aurora Salcedo, Yogis, pero soy Aurora. Sí. Yo me dedico, bueno, yo conocí hace como unos 5 años a Lalo y a Sofi y los he estado tratando. Me dedico a la venta de autos y por si se les ofrece. Gracias a todos, me da muchísimo gusto conocerlos a todos, porque a muchos los conozco en fotos nada más y ya tenía ganas de conocerlos personalmente. Bueno, yo soy Carlos Mesa Gutiérrez, soy de la Ciudad de México, tengo ya 30 en Puebla. Iba yo a un proyecto bancario de 2 años, yo había trabajado muchos años y era un proyecto de 2 años, pero ya me quedé felizmente y repito, muy feliz en México, administración de empresas, posteriormente en el ITAM estudié una maestría en finanzas corporativas. Llego a Puebla y tomé algunos diplomados que tenían que ver con el área bancaria también, porque pues ese era mi medio. Y bueno, se venden, se reprivatizan los bancos, llegan los neobanqueros por ahí del 92, 93 y destrozan los bancos, se acaban los bancos y hay fusiones y es un problema. Entonces, pues salí yo de la banca. Bueno, básicamente ha sido mi experiencia bancaria y después inmobiliaria. Hoy por hoy estoy jubilado, tengo 8 años en Opción Ciudadana y pues como se mencionó, yo realmente creo que en Opción Ciudadana hemos hecho algunas cosas muy interesantes, nos falta por hacer otras más, queremos incidir, queremos que realmente haya un cambio, queremos que la política, creemos que la política en México pues no lleva un rumbo que a nadie pueda satisfacer y de años para acá a la fecha. Entonces queremos hacer algo para que las cosas funcionen mejor. En ese camino andamos. Entonces, pues yo estoy a sus órdenes en Opción Ciudadana en Puebla y lo que se les ofrezca con todo gusto. Salud. 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 Yo ya. A ver. Bueno, yo no estudié economía a nivel de licenciatura, estudié economía a nivel de posgrado, soy egresado de una institución que se llama el Colegio de México, después tuve el privilegio de matricularme en una universidad que está en Canadá, McGill University en Montreal, allí estuve, pues logré entrar aquí al Banco de México prácticamente de milagro, ¿no? Una de las mejores cosas que me han pasado en la vida es haber podido ingresar y jubilarme del Banco de México. ¿Y por qué la historia? Yo llegué al Banco de México invitado a hacer un proyecto para hacer, y bueno, pues la idea era de hacer un libro muy sintético y la historia fue dando de sí, la historia fue dando materiales, ofreciendo materiales, y ya voy en 20 volúmenes y espero terminar en 23 volúmenes y gran gusto. Gracias. Pues eso. Con tequila. Como joven. No me tocó. No me tocó tequila. ¿Ya tienes? El tequila me hace muchísimo daño, pero me lo voy a tomar. Que finalmente pedí oye, el momento en el que se rinde Paulo,
se rinde y se entrega y lo filman. El Qué primer mariscal de campo alemán capturado en la historia. Tristemente ascendido, creo, si no me equivoco, solo 6 días antes de su captura. Pero ¿sabes por qué lo ascendió Hitler? Esperaba que se suicidara. Exacto. ¿A quién? ¿A quién? Juan Paulus, Ah. el general, el mariscal de campo encargado, que tenía su mando la posición en Stalingrado, que tenía su mando al sexto ejército alemán y todas las fuerzas aleatorias rumanas, húngaras, italianas, etcétera. ¿Y Hitler esperaba que lo fusilara? Hitler esperaba que se suicidara. Ah, que se suicidara, perdón. Ah, caray. Juan Paulus tenía grado de general. La tradición prusiana indicaba que no se puede dar una rendición, que se tiene que luchar hasta la última bala. De un mariscal de Un campo. mariscal. Entonces, Hitler, cuando se percata que la batalla está perdida, ya está la bolsa de Stalingrado, están cayendo, el puente aéreo que El plantearon clima, el invierno, la nieve, los congeló, los mató. y además los soviéticos superan a los alemanes en proporción de 6-1, Sí, ¿verdad? se dan cuenta que se acabó. Sí. Entonces Hitler, si no me equivoco, 6 o 3 días antes, algo por el estilo, le manda mediante un telegrama el ascenso a Juan Paulus de mariscal de campo, con la intención de que Juan Paulus ordenara un ataque generalizado, es decir, la última carga heroica. Y una vez terminado esto, que obviamente no iba a resultar en nada, se suicida. Pero Juan Paulus no lo hace y se entrega, y es el primer mariscal de campo alemán capturado en la historia. Y único hasta el momento, si no me equivoco. ¿De verdad? Ujú. ¿Y qué lo dejan como preso político? Técnicamente, primero fue a un campo de entrenamiento, un famoso Gulag, y después los soviéticos le ofrecieron muchas cosas para que revelara las tácticas alemanas, lo que hicieron todos los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos querían capturar a sus respectivos alemanes, científicos, militares, doctores, políticos, etcétera, con tal de adquirir todo el conocimiento que había. Que Alemania ha estado altamente adelantado en la carrera tecnológica, pero sí tenían muchos conceptos en estrategia militar que eran altamente guerra fría, a lo que todos apostaron a simplemente buscar agenciarse a sus alemanes, por decirlo así. Pero, señor coronel, te estás brincando un dato importantísimo. Dígame, Cuando vienen los juicios de Nuremberg, los soviéticos traen a Paulus y lo presentan ahí para que él atestigue. ciertamente. Y antes lo habían hecho desfilar en Moscú Lo con sabían 600,000 alemanes. pero ¿cuántas marchas, cuántos desfiles hubo que hicieron desfilar a los prisioneros alemanes capturados? La principal importante fue solo una, y fue, o sea, Hitler en sus discursos siempre decía, marcharemos sobre Moscú. Pues los soviéticos, a modo de burla, una vez capturados, los hacen desfilar en Te voy a las dejar calles de marchar. Moscú. Te voy a dejar marchar, pero vas a caer como derrotado. Claro. Y 600,000 efectivos alemanes desfilaron en las calles de Moscú Con sus uniformes y con todo. sus uniformes intactos. De hecho, dice la historia que los bañaron días antes, les proporcionaron ciertos materiales para que enmendaran tantito sus uniformes, los oficiales, los generales, Sí. porque a los de la tropa, al contrario, se los rasgaron intencionalmente para hacerlos ver aún más Para que se viera ahí derrotados. Exacto. Y evidentemente a los de tropa los ensuciaron, los golpearon, etcétera, con tal de que... Y así los hicieron marchar. Y el grupo de generales oficiales los hicieron verse bien para que se mostrara una imagen de un régimen elitista. Como ellos totalmente, comunistas, querían decir, mira, sus oficiales son capitalistas, bueno, ellos son capitalistas y sus oficiales vienen bien, ellos están alimentados, bien bañados, pero bien hermano, vestidos, y ve a su tropa. Pero no solo eran capitalistas, eran aristócratas. Además, y eso Pues es
pues los Fon, todos estos Fon algunos eran condes y duques y todo, von Rusten y todos esos eran aristócratas, ¿no? Sí, era la tradición prusiana del ejército. Querían ver esa parte como de explotación, o sea, estos en el apogeo y explotando a los otros, todos rasgados y todos. Y el mensaje general es: están derrotados. Sí, sí, finalmente. ¿Qué hay que decir una realidad? La guerra la ganó la Unión Soviética. Claro, por supuesto. En el sentido táctico, porque si revisamos las cifras de bajas estadounidenses, británicas, francesas, italianas, alemanas, la realidad es que la Unión Soviética y particularmente la República Socialista Soviética Rusa se llevaron la peor parte, con cerca de 28 millones de muertos Y totales. te iba a decir 30, pero dos por ahí, 28. Okay. Desaparecidos, mientras que Alemania llegó solo a la mitad de eso. De ahí le sigue Japón, si no me equivoco, y así se va la lista. Termine realmente. Y es que es cierto, el Ejército Rojo en su momento era el mejor del mundo. En su momento, ¿qué? Era el mejor del mundo. ¿El mejor qué? Mejor ejército. Sí era el mejor. En el sentido, es que a la fecha existen ciertos organismos internacionales y especialistas que catalogan el nivel de los ejércitos. Por eso sabemos hoy en día que el primer lugar lo tendría Estados Unidos, el segundo, etcétera. Pero siempre lo que enfrentamos con eso son visiones no objetivas. ¿Por qué? Por ejemplo, Rusia, en la realidad, tiene el ejército más poderoso del mundo en la actualidad. Tiene menor cantidad de elementos y algunos materiales que los Estados Unidos, es cierto. Y su gasto de defensa es inferior al de Estados Unidos, también es cierto. La pequeña gran diferencia radica en que Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Claro. Con cerca de 18,000 cabezas nucleares. O sea, esto de nuclear y las cabezas nucleares, cuando hablas, según yo hablaba cuando de misiles hipersónicos, se me hacía como el top. No, el nuclear todavía es mucho más destructivo, mucho mayor. Un misil hipersónico puede tener carga simple o carga nuclear. Depende. El misil es el equipo. Ya. La carga es lo que va a diferenciar. Un misil hipersónico podemos establecerlo como un simple, digamos, una definición es simplemente... Es la carrocería de un coche, no trae el motor, ahí ya depende. Entonces, un misil tiene un motorcito que va a propulsar algo. ¿Qué es ese algo? Es nuestra cabeza. Sí. Puede ser convencional, es decir, y dentro de la convencional hay varios tipos, ya sea fumígena, explosiva, sólida, de metralla y preexplosiva, porque hay unos que al tocar explotan, hay otros que en el aire explotan hacia abajo. Antes de... en ese sentido... Hasta ahí es el misil. Hasta ahí puede ser un misil con carga... Con su motorcito, dices. Con carga simple. Okay. La diferencia es cuando le ponemos una carga nuclear. O sea, una cabeza nuclear. Una cabeza radioactiva. Porque ahí tiene un núcleo, dependiendo del país, otros que puede variar de uranio a plutonio y otros materiales. Incluso hay algunos autos raros que manejan otros materiales, pero principalmente son esos. Y ahí es lo que va a generar una cadena de fusión nuclear, que es lo que genera la destrucción del átomo y que va en un mecanismo interno y genera una explosión nuclear. Entonces, un misil hipersónico lo que tiene es que evade los sistemas de radar. Y si evade el sistema de radar, evade el sistema antimisil. Entonces puede impactar con toda tranquilidad y lo han demostrado, los Iskander particularmente. Entonces, pero Rusia ¿Y evaden los sistemas de radar porque van a baja altura o por qué? Por la velocidad. Es por decir, no lo evaden realmente, o sea, no es que les sea invisible. El asunto es que con tanta velocidad al radar no le es posible precisarlo. Ya. ¿No le es posible qué? Precisar la posición del... O sea, va tan rápido que no le da tiempo de Exactamente. captarlo. Exactamente. Muy interesante. Actualmente lo más supuestamente comprobado por los rusos, es decir, que su maquinaria, o sea, pues es cierto que ellos lo dicen, es que han alcanzado Mach 9 veces la velocidad del sonido. ¿Cuánto?
¿La velocidad del sonido? 9 veces la velocidad del Ah, sonido. 9 veces, sí, porque el Concorde ya había rebasado. Sí, hace años. Y de hecho hay aviones que pueden alcanzar hasta Mach 3. Aviones. Entonces, un misil, los más avanzados hasta hace poco, supuestamente eran hasta Mach 5. Pero los rusos hablan de Mach 9. No, dicen que los rusos están 5 generaciones arriba que los gringos, o 3 generaciones En arriba. tecnología militar. En tecnología militar, exactamente. ¿Y eso ¿Tú crees? Sí, claro. Los ¿Tú rusos- crees? Sí. Se dice mucho eso. Los rusos también tienen un sistema que cuenta como un misil, pero porque es disparado por un submarino bajo el agua es un torpedo técnicamente. Pero este básicamente también es un misil hipersónico que es disparado debajo del agua. ¿Y cuál es una diferencia? Un torpedo disparado bajo el agua tiene que romper la tensión del agua, Sí, la resistencia. la resistencia del agua. Sí. Y eso le da una capacidad menor de desplazamiento. Pues los rusos lo resolvieron haciendo un torpedo hipersónico subacuático. Va tan rápido, aproximadamente a un Mach 8, que rompe por completo la necesidad de romper la tensión superficial del agua. Entonces viaja a velocidades hipersónicas debajo del agua. Chihuahua. Y eso a los rusos les sería increíblemente benéfico para destruir, uno, submarinos nucleares estadounidenses, portaaviones, o simplemente lanzar un ataque nuclear subacuático hacia una zona costera. Exacto. Qué bárbaro. Entonces, bueno, regresando al tema original, rankear un ejército en realidad es muy difícil. ¿Cómo? El establecer un escalafón de ejércitos, un ranking específico de posición en tanto a capacidades, etcétera, es muy difícil. Porque influyen muchísimas cosas. Las guerras son, bueno, la situación bélica no solo depende de si tienes un elemento, lo adiestras muy bien y le das las mejores armas, y tienes muchísimos. Depende tanto de número como capacidad de despliegue, capacidad logística, entrenamiento de cada uno de esos elementos, su armamento, terreno en el que se va a operar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso capacidad económica del país de sostener una guerra. Desde ella vamos viendo 20.000 factores. Y las guerras siempre han tenido las principales motivaciones: economía, terrenos, que, bueno, el territorio, la adquisición del territorio, que se refleja en la economía, o simplemente van de las personas. Entonces, la realidad es esa. Fíjate lo que son La las cosas. dimensión de una guerra siempre es económica. El PIB, vamos a hablar de ruso, no es tan grande. La economía del PIB comparada con otros países es muy baja. O sea, en economía no son una potencia los rusos. En economía, así si lo vemos muy tajante, pero todo lo que están desarrollando, o sea, Tecnología y su capacidad de extracción de recursos. ¿Su capacidad de qué? Su capacidad de extracción de recursos, metales, agua potable nada más para empezar. ellos Tienen la mayor reserva de agua potable del mundo. Está en el lago Baikal. ¿De dónde? En el lago Baikal, Ah, sí, claro. la mayor reserva de agua potable del mundo. No, pues con eso nos dan la torre a todos, Para carajo. empezar. Pues sí. Y ya ni hablemos de madera, ni hablemos de diversidad de minerales. Al tener el territorio más grande del planeta, evidentemente van a acaparar muchos recursos. Entonces, la capacidad bélica de un país no solo es así como de cuántos objetivos tienes, cuántos tanques y cuánto gastas en defensa. También influye su posición geográfica, influyen sus intereses, porque no es lo mismo México, que únicamente piensa en un gasto de defensa, a Estados Unidos, que tiene ofensivas extranjeras. La capacidad económica para sostener la guerra del país, la tradición, incluso, o sea, podemos hablar desde un sentido ideológico. O sea, el pueblo estaría dispuesto a sostener una guerra. Eso los guía a hacer lo que están haciendo, su filosofía, sus conceptos morales, morales éticos, no sé. Hasta, no sé si hasta meternos religiosos. También hay países en los que cuentan. Qué interesante, ¿eh? Pero ¿por qué dices que el ejército alemán era muy bueno? Fue revolucionario. Los alemanes hacían mucho con poco. En realidad su cantidad de elementos,
su capacidad de extracción de recursos y su potencial industrial bélico no estaba al grado de muchos otros. Pero entonces, Lograron hacer mucho. ¿por qué pusieron al occidente casi de rodillas, no? Por una estrategia y una capacidad militar, además de tecnológica, porque en su momento los panzers alemanes, los tanques, eran superiores. Desarrollaron la Blitzkrieg, guerra relámpago, un ataque fugaz de un cuerpo motorizado o blindado directamente como son tanques, apoyado detrás por la infantería, con una línea logística directa y un ataque potenciado y apoyo de la aviación. Eso, la última guerra importante que había habido había sido la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial sí hubo aviación y hubo tanques, pero estaban en pañales. No existía el concepto de una guerra de movimientos. Fue una guerra estática. La Primera Guerra Mundial había sido en trincheras y a puro uso de artillería y cargas y cargas y cargas de infantería. Los alemanes llegan y revolucionan el concepto de la guerra. Además de que tecnológicamente llevaban cierta ventaja en algunas cosas. ¿En la qué? En algunas cosas, el desarrollo de tanques y aviones particularmente. Pero los alemanes no inventaron los jets, o sea, los aviones sin hélices. Ellos se sorprendieron cuando le dijeron a Hitler, es un avión que no tiene hélices, los tachó de locos. La diferencia es que ellos sí lo materializaron. El Messerschmitt 262 fue... gracias. Sí, qué bueno, está interesante. La diferencia fue que ellos sí lo materializaron, porque efectivamente los primeros experimentos... O sea, no lo inventaron, cuando lo vieron se asombraron, no lo creían, y luego lo aprovecharon. Y luego tomaron la tecnología, la investigaron y la desarrollaron mejor. Tipo japoneses. Algo así, actualmente. Exacto. La diferencia es que sí, los primeros aviones a reacción, la verdad no me acuerdo ahorita, si no me equivoco, fueron británicos. Pero eran prototipos, eran experimentales. Y nunca los lograron sacar todavía dentro de la etapa de guerra. Los alemanes para finales sí, hacia el 45, pero sacan los Messerschmitt 262, que son el primer avión a reacción operativo de la historia. Entonces es un avión de combate, un avión caza. Pero ya en guerra, ya en guerra, sí, al final, ya hasta el final, pero lo lograron sacar. Esa es la diferencia. Los únicos que manejaron misiles balísticos, o lo que se consideraría el inicio de un misil balístico, fueron los alemanes también con las bombas B-2. Entonces, en ese sentido, no es que fueran súper adelantados, porque lo que tenían eran tecnologías con los que todo el mundo, británicos, americanos, soviéticos, ya estaban experimentando, ya las conocían, pero el asunto es que las lograron desarrollar e implementar. Aunque particularmente, por ejemplo, en el caso de los... cerraron el círculo. Es una visión un poco sesgada, porque no en todo fue así. Por ejemplo, los alemanes estuvieron muy lejos de alcanzar las bombas atómicas. Aunque ellos llevaban un super programa de investigación al respecto y todo, la realidad es que los alemanes habían estado haciendo las cosas mal desde el inicio. Pero resulta que un alemán en Estados Unidos desarrolló la bomba atómica. Exactamente. Curiosamente. Y el hecho es que no era nada nuevo. Todo, o sea, incluso los aviones a reacción venían desde mucho antes. Pero estas personas lograban materializar las cosas, aunque también esa fue una pequeña cuestión de error logístico. Los alemanes, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico de tanques, particularmente carros blindados, hicieron inmensidad de modelos y varios increíblemente buenos. Algunos también fueron fracasos rotundos. Pero el punto es que al hacer 50 modelos diferentes y tener que mandarlos a uno y a otro frente y su línea logística no les alcanzaba, porque ni la industria tenía las piezas para fabricarlos concretamente, ni la logística alemana tenía la capacidad de abastecerlos. Y además era una pesadilla absolutamente en cuestión de logística, porque en el frente francés puedo tener 5 modelos operativos, en el frente soviético tengo 8 modelos diferentes, y en África tengo 3 diferentes y tengo que andar moviendo de un lado al otro, ¿no? Entonces ese fue un gran error alemán. La logística nunca les favoreció en realidad. O sea, al inicio sí, porque la ejecutaron de manera perfecta, pero estamos hablando de la campaña de Polonia, Francia, bueno, también particularmente los países escandinavos que después tomaron, pero son campañas menores, y el inicio de la campaña en la Unión Soviética. Ahí podemos ver un ejemplo de buena logística alemana. Después ya. Después vemos la complicación de sus líneas logísticas y sobresaturación. Se hicieron bolas. Exactamente. Sí.
Con su permiso, pues vamos al baño rápidamente. Ernesto. Lo dejo aquí, vamos rápido al baño. Qué cosa más interesante, coronel. Gracias. Cuando guste usted, doctor, echamos una plática. ¿A poco ya se va? No, vamos al baño. Ah, ya. ¿Cómo nos vamos a ir ahorita? Antes de cederle el uso de la voz a Carlos Mesa Gutiérrez, si me permite formularle una pregunta. Estamos transmitiendo en vivo. Doctor Eduardo Turrén Díaz, ¿cuáles serían los retos del Banco de México en el contexto de sus 100 años de vida? Los retos. Bueno, digamos, contestar esa pregunta no tiene gran secreto, ¿no? En primer lugar, perseverar en la procuración de la estabilidad, ¿no? Seguir fortaleciendo de manera permanente la autonomía, ¿sí? La autonomía, ¿no? Procurar la estabilidad, ¿no? El mandato, o sea que cuidar muchísimo la calidad de institución de excelencia que el banco tiene, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en la historia del Banco de México, ¿eh? La calidad de excelencia que ha tenido la institución con varios instrumentos, ¿eh? Primero, el reclutamiento y la selección de personal. Segundo, la administración, ¿no? Tercero, una cosa muy importante, la política de sueldos y salarios, ¿eh? Porque ¿cómo vas a tener personal de primera si pagas salarios de tercera? Y cuarto, una cosa muy importante es la política de apoyos al personal, ¿sí? Eso es muy importante. Esas son las tres cosas en el aspecto operacional, ¿eh? En el aspecto de relaciones humanas, impulsar muchísimo lo de la educación financiera. Impulsar muchísimo lo de la identificación institucional del banco. El Banco de México padece un déficit de identificación institucional. Cuando yo estaba en el banco, miles de veces me preguntaron ¿dónde trabajas? En el Banco de México. En Banamex. El Banco de México padece un déficit de identificación institucional. Y segundo, perseverar, impulsar mucho la construcción de un consenso antiinflacionario. Un consenso de la sociedad en contra de las políticas inflacionistas que han causado tanto daño en la historia de México. En esa forma lo podría contestar, ¿eh? Doctor, y finalmente, antes de cederle el uso de la voz a Carlos Mesa Gutiérrez, también para continuar este diálogo nutrido y enriquecedor, ¿qué piensa usted de la propuesta de algunos economistas para reformar la ley orgánica del Banco de México y brindarle al Banco de México una función de carácter social, de apoyo mediante créditos al sector productivo, sector primario, terciario? Yo no he sabido que haya tal propuesta, ¿eh? No, la propuesta que ha habido es la del objetivo dual, ¿no? Y esa me parece muy mala idea porque es una duplicidad. La procuración de la estabilidad es para impulsar el crecimiento, si para eso es, ¿no? A mí esa idea del mandato dual es algo que me parece muy mal. Es algo que metafóricamente, en términos psicológicos o psiquiátricos, me da la idea de esquizofrenia, ¿no? El Banco de México tiene una sola función y tiene un solo instrumento. La estabilidad. Control de la inflación. No, esa no es la función. Ese es su objetivo. La función es proveer de dinero. Cierto. ¿Sí? Y tiene un solo instrumento operativo.
que es la determinación de la tasa de interés. Y tiene un solo mandato, la procuración de la estabilidad, ¿no? Entonces, si tiene una sola función y un solo instrumento, es muy mala idea darle dos objetivos, ¿no? Malísima idea, desde el punto de vista técnico. Eso lo dijo hace años un economista holandés que se llama Jan Tinbergen. ¿No? A Jan Tinbergen le dieron el premio Nobel de Economía. Jan Tinbergen dijo, para cada instrumento de política debe haber un solo objetivo. Si no, si a un instrumento de política se le dan objetivos, ¿en qué se cae? En la esquizofrenia, ¿no? No. ¿Qué busco, no? La ataraxia o la tranquilidad. Me parece muy mala idea. Mala idea. Lo del mandato dual me parece muy mala idea. Muy mala idea. Mire, ahí hay un problema de régimen legal comparado, ¿no? La banca central de Estados Unidos, el sistema de la Reserva Federal, tiene el mandato dual. Y como, bueno, pues los americanos son tan poderosos y son tan exitosos, y México tiene un único mandato. Bueno, pues desde un punto de vista puramente lógico, estamos mejor aquí en México que allá. Yo en una ocasión cayó en mi mano una conferencia que dio Ben Bernanke en su alma mater de la Universidad de Princeton. Ben Shalom Bernanke. Era Shalom. En su alma mater, en la Universidad de Princeton, en la Academia Herbert Hoover. Y él estaba diciendo ahí que la mejor manera en que la Reserva Federal puede coadyuvar a un desempeño más próspero de la economía es procurando la estabilidad. La estabilidad de precios no es un objetivo en sí mismo, es un medio, es una precondición para una economía más próspera y sobre todo que tenga una tasa de desarrollo autosostenida. Eso es muy importante. Los heterodoxos y los inflacionistas en México siempre estaban muy preocupados por la tasa de crecimiento, pero no por la autosustentabilidad del crecimiento. Por esa razón, los regímenes de Echeverría y de López Portillo terminaron tan mal. Porque estaban muy preocupados por la tasa de crecimiento, pero no por la autosustentabilidad del crecimiento. Doctor, finalmente, y no me extiendo, ante el ascenso de los BRICS, este grupo geoeconómico de carácter eminentemente nacionalista, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y que recientemente ya se incorporaron cerca de 12, 13 países, que su banco de los BRICS, que dirige Dilma Rousseff, ¿qué tanto puede generar a favor del desarrollo del sur global? Bueno, los retos de la banca central son los mismos, ¿no? Son siempre los mismos, independientemente de las alianzas estratégicas que se den. Los bancos centrales de esos países tienen que hacer su chamba en los términos más coherentes y ortodoxos posibles, ¿no? Porque si no, después a lo mejor hay ganancias de corto plazo y después el costo en términos de largo plazo es altísimo, como lo vimos ahí con el régimen de López Portillo. De acuerdo. Gracias, doctor, muy amable. No, Carlos, ¿de qué? micrófono. Ya platicamos mucho, ¿verdad? Pero yo lo que te recomendaría es que consolidaras es la idea esa de la demanda.
La demanda. La demanda, porque ¿Qué es la función principal del Banco Central? el banco solo tiene en su poder la oferta. La oferta, por eso, para La satisfacer. La demanda es exógena. No, correcto. El banco solo puede hacer, digamos, si quiere tener un desempeño correcto, es satisfacer la demanda. Sí. Sin excesos y sin insuficiencias. Eso sí lo dijiste muy bien. Es un asunto de dosificación, Sí, de acuerdo. ¿no? De acuerdo. Y la tasa de interés de referencia del banco se señala la postura de la política. Claro. Sí, Sí, Como personas son la tasa de inflación está por arriba del objetivo, pues la postura tiene que ser restrictiva, o sea, no puede ser de otra manera. No puede ser. claro. Sí, comentábamos eso, ¿no? De que, bueno, tú lo decías, ¿no? La oferta de dinero para satisfacer la demanda, bueno, pues tiene que ser un equilibrio. No puede ser ni más ni menos. Es un equilibrio. Un equilibrio. Es un equilibrio. Y, Exactamente. y eso es en lo que tiene que estar muy... Es un equilibrio. Es un equilibrio. Sí. Nomás una pregunta. Cuando ahorita mencionaban a los BRICS, estamos hablando ya de una geopolítica mundial, económica, financiera, qué sé yo. La hegemonía que por años y años, décadas, Estados Unidos ha ejercido en la cuestión financiera en el mundo Ustedes son de Puebla, ¿verdad? como unipolar, Todos, ¿verdad? porque siempre fueron los amos, han sido los amos. Ahora se habla mucho de una economía multipolar, y no necesariamente los BRICS, sino que en general ya está dividiendo, fraccionando diferentes puntos, polos de poder económico en el mundo. Ya Estados Unidos dejará de ser realmente hegemónico y controlar toda la economía mundial. Estados Unidos es una gran potencia, ¿no? Sí, lo es. Pero ya no estamos en un contexto unipolar, pues es lógico, pues ahí está China, ahí está China. Y la India, que ahí viene. Y eso, o sea, no, Bueno. Perdón, es que todos los nombres, pero no me acuerdo. nunca. Pero el dólar dejará de ser realmente en corto plazo. El dólar va a seguir siendo Esa, una moneda mundial importantísima, ¿no? Ahora, las reservas internacionales y las transacciones pues, pueden también denominarse en otras monedas importantes, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué solo el dólar? exactamente. Aquí hay una cosa. Mira, señor coronel, ¿no? Señor Correa. No, en realidad, en la historia de la humanidad solo ha habido una potencia universal, que fue en su momento Roma. Todas las demás El imperio. potencias tuvieron que compartir su potencialidad con otra, ¿no? Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial como la guerra, y inmediatamente ahí ya está alternándole con Estados Unidos el bloque soviético, y en 49 echan sus bombas y ya hay paridad nuclear y nunca hubo la hegemonía total de Estados Unidos. Ay, Pedrito, pero imagínate, yo me doy una vuelta así, y la moto viene antes, y se me mete así, ¿verdad? Si tú aquí en México le pegas No, económico es otra cosa. sea como sea, Porque cae el bloque soviético inmediatamente en 95, 94, pues ya está la potencia china. En la historia de la humanidad solo ha habido una potencia, que fue el Imperio Romano. Eso sí, juzgaron a todos.
No, ni me la doy yo. Incluyendo aquí a los cuando nace Cristo, pues Israel era un territorio romano. A la potencia romana ni lo ven, ni nos afecta ni nos beneficia, se lava las manos. Todo lo contrario, como dijo Echeverría. Para respaldar esa situación de gran potencia, ¿no? Pero hegemonía por yo no trabajo aquí en Reforma. que las formas de pensar, o sea, la occidentalización viene de Aquí es Reforma. y a la fecha nuestros Es la mitad. Claro. Pues es el que la mitad. Esta también y el sur del satélite y eso. Esto me queda. Sí. Y la Sabra también. También estuve conquistado al imperio. Como a 200 metros de mar. que establecían reversiones constantes todo el tiempo y era un problema logístico para los romanos y casi ninguna fuerte económica. No les interesa. No era casi ninguna fuerte económica, era casi militar, táctico, etcétera. Y dijeron, hasta hay que literalmente a la isla principal. Son babies. ¿Te acuerdas, Israel? Participó en una conferencia con un muro de la capa Un fronterizo que dividía Estado de Roma, y luego la barbarie. La barbarie. Esa era la barbarie. Como ellos ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Era la barbarie. ¿Qué me decía? ¿Quién? ¿Sofi? ¿A quién le dijo? Ah. No, pues ya se los dije yo. Ah, es que a ti no te lo había dicho. No, ya se los dije a todos. Se ven las películas. Ah, pues ahí está. Hollywood ¿Pero qué? trastorna ¿Quién? mucho la cosa. ¿Quién pagó todo? Lesiones romanas. ¿Eh? Perfectamente organizadas. No creo, ¿verdad? Perfectamente organizadas en batallones, marchan todos, ¿no? No. Los bárbaros. Bueno, yo supongo que no. Y claro, No, claro. Pero ahorita yo ya quiero pedir la cuenta. Y ya les voy a decir a todos que no hay separadas, no hay individuales. Que qué hacemos las dos opciones. O partimos para él, o quieren que hagamos números. Es lo que yo voy a hacer, pero estoy esperando ya que venga el mesero. Sí, ya es hora, ¿no? Es buena hora. Sí, vi que estaban primero con Israel, luego con Lesbos. Pero ¿oías? ¿Cómo le haces? Yo no oigo ni aquí. De repente no digo algo, pero había infantería, Claro. arquería. Sí, también. Qué bueno. Me da gusto. También te oí con teléfono. Con teléfono también. Creo. Sí, también me oí. Sí. Él y yo tenemos un pico tremendo. Sí. De política. Pero no pasa de conceptos. Pero claro. Pero fuera de eso, o sea, claro, no, excelente. Pero digo, fuera de eso que te digo, excelente, no hay problema. Yo, la primera vez que oí tu nombre, la primera vez que oí tu nombre, ¿Fue en tu casa? Y fue hablado de genial. Sí, pues. ¿Quién dijo y fue? No, pues ahí andó, todos se acuerdan. Le hizo en un salón con mariachis y todo. Fue Memo, el ingeniero, Nils, no, Ernesto. Sí, qué bueno. Qué bueno. Sí, te estaba yo viendo. Sí, te estaba yo viendo. ¿Eso a qué equivalía a un
Yo creo que ahora sí ya nos traen la dolorosa de mayo. Pero ya, Cuenta, por favor, sí. pero también los ejércitos modernos son, a ver, un general manda un ejército, ¿no? Pero un ejército puede estar conformado de ejércitos, ¿no? Sí, así es decir, Por es ejemplo, al grado de la escala que tiene la operación Barbarossa, ¿no? Eran 3 cuerpos de ejército, ¿no? Sí, así es. Depende de la El que iba a Moscú, el que iba a Leningrado, ¿no? el segundo, el tercer ejército, etcétera. Siempre los hubo, o sea, siempre. Cada cuerpo de ejército tenía un comandante, ¿no? Sí, así es. Un mariscal, ¿no? Así es, y se subdividían en subdivisiones, regimientos, A mí también. A mí también. hasta llegar al grado Pero, más pero pequeño. a ver, el cuerpo de ejército, el que iba a Leningrado, el que lo comandaba era un mariscal, von Bock, ¿no? Y él, El objetivo de esta Leningrado no es que al norte, Leningrado es el grupo norte, en el este. el grupo de ejércitos norte, el grupo de ejércitos centro y del sur, que en su caso van a pasar a ser objetivo Leningrado, objetivo Moscú y objetivo Kiev. Y después de tomar Kiev va a pasar a ser el Cáucaso, en realidad. Viéndolo en un mapa, el grupo de ejércitos norte, su objetivo es Leningrado. El grupo de ejércitos centro, su objetivo es Moscú. El grupo de ejércitos sur, su objetivo es Kiev, en Ucrania. Pero ellos lo alcanzan rápidamente. Entonces, toman la decisión de seguir avanzando e ir por los recursos petrolíferos y minería del Cáucaso. La actual región, bueno, sigue siendo Rusia una gran parte, pero la actual región de Georgia, que eran parte de la Unión Soviética, también repúblicas, ex-repúblicas soviéticas. Gracias, maestro. Entonces, ahí es donde tenemos la Pero disyuntiva. esos grupos de ejércitos eran comandados por mariscales. Por mariscales. No por generales. No, los generales comandaban un ejército o divisiones, dependiendo. Generalmente en los ejércitos modernos, e incluso desde mucho antes, pero para centrarnos en un tiempo más específico, los ejércitos nunca se han dividido muy exactamente por, un solo ejército debe tener 600,000 hombres con tantos de logística, así muy específico, y después 5 ejércitos forman un grupo de ejército, ¿no? O sea, no es tan definitivo, sino que simplemente en realidad se hace lo que se tiene con lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Entonces, si se reúne una cierta fuerza operacional y para la doctrina militar del país reúne los requisitos para llamarse ejército, será ejército, si no será una división, si no será un regimiento, si no será un batallón, si no Pero será... a ver, lo que yo sé es que cuando empieza la operación Barbarossa, Barbarroja, ¿no? Con un gran esfuerzo humano y económico, el ejército invasor alemán tiene tan solo 3 millones de hombres, 3. O sea, para el tamaño del país era muchísimo, ¿no? Sí, sí. Era un gran... porque los alemanes acuñaron ese término justamente de guerra total. Los alemanes jalaron todos los recursos habidos y por haber, esfuerzo de guerra, vámonos. Y hasta no terminar la guerra, nada es para él. Y de hecho eso fue tardío, incluso, porque la economía alemana, es decir, particularmente el área de las industrias alemanas, no tuvieron ese esfuerzo totalmente focalizado en la guerra hasta mediados del 44. Si no me equivoco, la verdad no estoy preciso del dato. Hubo el famoso evento ese encabezado por el ministro de propaganda. Todo, hasta lo más que podamos. Las personas, exactamente. Y eso fue muy tardío. Algo que, por ejemplo, los británicos, que bueno, es entendible, porque Inglaterra no es la superpotencia siderúrgica o industrial, ¿no? O sea, sus colonias sí, la isla en particular, no. Pero ellos ya habían hecho eso, donaban ollas y cosas así para refundirlas y hacer nuevos aviones, tanques, etcétera.
mientras que los alemanes no es hasta el 44 aproximadamente, si no mal recuerdo, o incluso principios del 45, algo así, que realmente viene esto de guerra total. Todo va para el esfuerzo bélico porque... Total Krieg. Porque de no ser por eso, pues, lo único que indicaba para el alemán promedio directamente, o sea, que él viera, eran los bombardeos sobre sus ciudades, bombardeos aliados. De ahí en fuera, en cuestiones de economía, en cuestiones de focalización de esfuerzos industriales, etcétera, no, o sea, claro que los fueron desviando poco a poco, pero no era total. Entonces los alemanes cometieron ese error de subestimar a todos sus enemigos, particularmente a los soviéticos en especial, y darse el lujo de decir, no pa' jugando al soldadito, y no pudo con los griegos, en fin. Entonces ahí es donde toda la expansión hacia los Balcanes por parte de los alemanes. Entonces es toda una serie de acontecimientos. Lo que decíamos hace rato, es una cadena de cosas que nos van a dar un resultado específico, no es solo una cosa. Bueno, pero bueno, si uno pone de este lado a la mancomunidad británica, no a la Gran Bretaña, la mancomunidad, pone a Estados Unidos y pone a la Unión Soviética, no va simplemente en recursos, en seres humanos, o sea, era tan avasalladora la superioridad, porque tú ahorita dijiste algo. No estoy completamente de acuerdo. Que la guerra la ganaron los rusos. Bueno, sí, pero muchísimo financiamiento también. Que les dieron los americanos. También, ahí. sí, ciertamente. Sí, O sea, a Estados Unidos, a ver, ahí te doy tanques y cañones. Sí, hubo. Rómpete el hocico tú. Exactamente. Y los gringos netamente entraron en la guerra por la cuestión económica también, o sea, no es un misterio el cómo repuntaron después de la guerra económicamente. Tenían que entrar. No. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? El coronel me regala. ¿No que te quisiste sentar junto a él? ¿Sabes que es un coronel? ¿Para qué? Yo, porque soy masoquista. Como buen militar. ¿Los militares son masoquistas? Pues yo creo que hay que serlo en algún grado para estar en un régimen tan fuerte, ¿no? Bueno, o sea, no lo digo obviamente en un sentido literal, pero muy acá del ejército, pero algo es cierto, es muy fuerte. O sea, realmente hay que tener un carácter un temple de acero, ¿no? Y entrega, convicción. Hay que tener vocación, entrega, convicción, carácter, son muchas. Como jugar fútbol americano. Algo así, ándele. Hay que quererlo, hay que entenderlo y hay que saber vivirlo también. Vaya, desde la familia hasta los amigos, etcétera, vaya, civiles, o la novia, por ejemplo, ¿no? O sea, lo más fácil de que, puede que una mujer no quiera esperar, bueno, dependiendo, ¿no? Pero una mujer no puede querer esperar a un militar que va a salir de franquicia en quién sabe cuánto tiempo, o que está en otro estado, le dieron órdenes y tiene que ir no sé, era de Puebla y su curso básico lo hace en Puebla y ya después, una vez graduado, me lo mandan hasta Tampico. Entonces es difícil la vida militar, no solo en el aspecto de estar ahí adentro, literalmente, sino también pues el simple hecho de aguantar, que los que están afuera nos entiendan también y saber a qué uno va. Ser militar es perderse los cumpleaños de la mamá, de la abuelita, de los hijos, de la esposa, de los hermanos. Ser militar es no tener días libres fijos, ser militar es una entrega total. Entonces, por eso decía yo, o sea, no en un sentido literal de ser masoquista, pero sí es como que se sabe a lo que va uno, ¿no? Pero todos esos, los generales esos, los prusianos esos, eran muy militares, ¿no? Sí, son países con una historia altamente militarista, una tradición. Aunque también, por ejemplo, eran aristócratas, al final del día tal vez no es que fueran a nivel de un soldado realmente, pero al final eran tradiciones y tradiciones y tradiciones. Y la tradición militar prusiana, mis respetos, es de las más fuertes del mundo.
¿Les parece que oiga, existen dos opciones? Es que bueno que los derrotaron, ¿no? ¿Quién? Qué régimen tan repugnante el nazi, ¿no? Sí, ciertamente. Oye, pero a ver, tú que eres militar y abogado, yo vi me encantó ver la película esa de los juicios de Nuremberg. Además, en la versión que yo vi es esa, al principio los acusados se empiezan a defender muy bien. Tienen argumentos muy saber. Yo era un general y mi país estaba en guerra. Pues yo obedecía órdenes, ¿no? Así es, sí, era... Cuando un país declara la guerra, se suspenden las garantías individuales, ¿no? Sí, sí, es el estado de ley marcial. Y entonces, decía, se empiezan a defender muy bien hasta que el fiscal americano logra darle un giro mostrando las películas de los campos de concentración. Porque eso no tenía una justificación en realidad. Pero ellos empiezan a defender muy bien. A ver, yo era un general y yo tenía que obedecer órdenes, sobre todo mi país estaba en guerra. Oiga, pero usted hizo esto y todo. En ese momento en Alemania... La guerra de Rusia. Pues es el juego. Al juego, amigo. Les quiero plantear, ya tenemos la cuenta. Existen dos opciones, lo que ustedes decidan elijan y por mayoría, porque por consenso no lo creo. Podemos dividir la cuenta con propina entre 14 que somos y nos tocaría de a 900 pesos por persona, ya con propina, o si gustan, ¿mande? Es el 15%, es correcto, que se calculó al 15%, 900 por persona, pues ya, ahí queda. O gustan, podemos hacer cuentas individuales, pedimos la carta, cada quien que se acuerde lo que sabe, y cada quien que pague su separado. Lo que